Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando del derecho a la imagen, el derecho individual de cada uno de nosotros a la imagen, y vamos a ver en qué casos se puede utilizar, en qué casos no, qué sanciones hay por el mal uso de la imagen. Y vamos a estar, esto también aclaramos, con las nuevas modificaciones del Código Civil, y vamos a estar charlando también sobre el daño moral, un tema muchas veces mencionado por mucha gente, que casi en cualquier situación habla de daño moral. Vamos a explicar un poquito de qué se trata, y una vez más con un par de cambios muy importantes en el nuevo Código Civil. Si tenemos tiempo sobre el final, vamos a estar contando brevemente qué es el delito de apología del delito, a propósito de algunos hechos que han ocurrido últimamente, si tenemos tiempo. En este primer bloque quería reflexionar con ustedes acerca de tema precio, tema inflación, un poco motorizado, no solamente porque es un tema que está presente permanentemente, sino por esta campaña que han impulsado Massa y Stolbizer, esto de bajemos los precios, de eliminar el IVA a ciertos productos de la canasta básica, de impulsar control de precios, monitoreo de precios, sanciones por conductas abusivas y demás. Y una vez más me parece que esta serie de barbaridades, porque realmente me sorprende sobremanera la monumental ignorancia que implican estas propuestas, que son lo mismo que hizo el kirchnerismo, lo mismo que fracasó hace 4.000 años literalmente, y revela una fuerte incomprensión del tema precio. Los precios no se van a bajar juntando firmas, haciendo una campaña digital, enfrentando, este verbo usó Massa, enfrentando a los intermediarios. Esto, insisto, en el mejor de los casos revela ignorancia, en el peor de los casos revela perversidad e intención de manipular a la población. Por eso me parece que hay que contrarrestar estas cosas. Las razones por las cuales los precios en Argentina son altos, son más altos que otros países, que la mayoría de los países, son muy simples, muy fáciles de entender en teoría, muy difíciles de corregir en la práctica. Son básicamente inflación, carga impositiva descomunal y falta de competencia, tanto interna como externa, es decir, economía cerrada. Cuando acá se vive criticando y embalando a la población contra los empresarios, algo que es característico en Argentina, ¿no? Una sociedad que odia al empresario cuando debiera ensalzarlo, porque el empresario es el que hace progresar un país, más allá de lo negativo que es desde el punto de vista de la división social, es una falsedad, porque cualquiera que tenga un comercio sabe perfectamente que al comerciante, al empresario, no le gusta subir precios, que el principal perjudicado, el primero que no quiere que haya inflación, es el empresario, el comerciante. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, cuando los precios suben, no se puede planificar, no se puede crecer, no se puede saber cuánta mercadería hay que comprar, no se puede ni pensar en abrir sucursales, no se puede pensar en mantener una promoción mucho tiempo, no se sabe ni cuánto tiempo van a estar los cartelitos en la vidriera. Y esto no lo hacen las grandes cadenas de supermercados, las multinacionales, lo hace el kiosquero de la esquina. Cuando al kiosquero de la esquina le aumenta el alfajor, él lo aumenta, y lo aumenta más o menos a ojo, porque no puede aumentarlo cada vez que el proveedor se lo aumenta en 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Algunos aumentos se los absorbe, y cuando aumenta para recuperar los aumentos atrasados y previendo algunos aumentos futuros. Y eso necesariamente lo hace a ojo. Y eso es una molestia para el comerciante, obviamente afecta al consumidor, y esto cualquier tipo que tenga un boliche de barrio lo sabe. Por eso esto de impulsar bronca, odio contra el empresario es una falacia, más allá del aspecto social. Las cadenas de supermercados en Argentina, las mismas cadenas que tienen establecimientos en otros países, venden los mismos productos acá más caros que en otros países y ganan menos. La rentabilidad de las empresas transnacionales en Argentina es inferior a la de otros países, vendiendo más caro. Y cuando acá se nos dice los empresarios suben los precios, ¿y por qué el mismo empresario, la misma empresa en Chile o en Uruguay, no hablemos de Estados Unidos o Alemania, en Chile o en Uruguay no suben los precios? En Chile y en Uruguay son buenos y acá son malos.
No, no quieren subir los precios, no es negocio subir los precios. Cuando Massa critica y no quiero personalizarlo en Massa, porque refleja una opinión de mucha gente. Cuando se dice que hay que enfrentar a los intermediarios, ¿cómo se puede decir semejante estupidez? Los intermediarios existen en la medida que son necesarios para la economía, porque es fácil para uno decir, bueno, voy a comprar directo a la fábrica. Sí, bueno, pero la fábrica tiene un negocio que es fabricar, que es distinto del negocio de vender. Uno puede decir, necesito virome, voy a la fábrica de virome, y no te van a dar bolilla, porque la fábrica de virome se dedica a fabricar virome. Para eso hay un mayorista que va y le compra viromes a granel y después se las vende a los kioscos, porque cada uno hace una cosa distinta. Esto parece increíble que tengamos que aclararlo, pero esto de eliminar la intermediación, combatir la intermediación, revela una ignorancia en materia económica descomunal. Además de que los intermediarios obviamente dan trabajo, pagan impuestos y movilizan la economía. Por eso a mí realmente me irrita y me sorprende tener que estar aclarando estas cosas de jardín de infantes. Hay que tener claro esto, acá no hay malos particulares, no es malo el empresario, no es malo la cadena de supermercado, no es malo el comerciante. El problema es del Estado y la solución, como decíamos hoy, es fácil en lo teórico, difícil en lo práctico. ¿Qué hay que hacer para que bajen los precios? ¿Bajar los impuestos? ¿Bajar el costo laboral para que haya más trabajo? A mayor costo laboral, menos trabajo. A menor costo laboral, más trabajo. Esto es casi matemática, en el mundo está claro, acá no. Bajar la inflación, de cualquier manera, bajar la inflación para que los comerciantes puedan planificar, porque si pueden planificar pueden invertir. Y competir. Competir significa abrir la economía al mundo. Competir con el mundo. Por supuesto, hacer todo esto es muy difícil y por supuesto, si se hace algo de esto, aún en forma gradual, va a haber gente que se va a fundir. Sí, va a haber gente que se va a fundir y va a haber otra gente que va a mejorar, que se va a enriquecer y que va a prosperar, porque la vida es así. Porque no podemos pretender el absurdo de que cambien las cosas manteniendo las cosas igual. Todo el mundo quiere que nadie pierda el trabajo, que no se pierda ni una fuente de trabajo, que no se funda ni una fábrica, pero a la vez queremos cambiar de cuajo la economía. No se puede pedir las dos cosas. Hay que hacer lo que hay que hacer y para eso hay que entender cómo funcionan las cosas. Si no, no pidamos algo que es lo opuesto de lo que pedimos previamente, ¿no? Si queremos más Estado, más impuestos, más precio. Si queremos que no abran las importaciones y no competir, eso es más precio, es menos competencia, es menos variedad. Entonces tenemos que tener claro qué pedimos cuando pedimos lo que pedimos. Vamos a la primera pausa y ya volvemos con el derecho a la imagen. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como habíamos adelantado, derecho a la imagen. El derecho a la imagen es uno de los derechos personalísimos que tenemos, los derechos individuales que tenemos a título personal, y el nuevo Código Civil mantiene la protección a la imagen que existía desde antes con algunas variantes. El nuevo código dice que para captar o reproducir la imagen o la voz, esto es interesante, uno simplifica diciendo, hablando del derecho a la imagen, pero también se incluye el derecho a la voz. Entonces, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona hace falta su consentimiento, salvo tres excepciones que ahora vamos a ver. Pero entonces, para ser claros, los verbos que utiliza la ley son más amplios
de lo que teníamos con la legislación anterior. La legislación anterior era la Ley de Propiedad Intelectual de 1933. Por eso hablaba de retrato fotográfico, por ejemplo. Hablaba de publicación. No podía hablar de captar, porque no existía la posibilidad de captar imágenes como hoy, mucho menos de captar voz. Y cuando el artículo actual habla de por cualquier modo, de cualquier modo que se haga, dice, está, por supuesto, incluyendo modos o vías que van más allá del papel. Esto incluye no solamente los medios gráficos, sino medios audiovisuales, incluye Internet. Este es todo un tema con la era de redes sociales que estamos viviendo, en donde hay mucho conflicto con temas de uso de la imagen o eventualmente uso de voz. Entonces, decimos, hace falta consentimiento de la persona, salvo en 3 excepciones, una de las cuales es una novedad. Una es que la persona participe en un acto público. Otra es que exista un interés científico, educativo o cultural en difundir esa imagen o esa voz y se tome precauciones para no generar un mal innecesario. Y la tercera es que se trate del ejercicio regular del derecho a informar, derecho a informar sobre acontecimientos de interés general. Esta es una novedad. Fíjense ustedes, no haría falta consentimiento cuando es un acto público, cuando se está informando, por eso se pueden, sin consentimiento, reproducir imágenes de políticos, de artistas, de deportistas, porque ellos participan voluntariamente de actos públicos. Donde puede haber alguna discusión es en el ejercicio del derecho a informar. ¿Por qué? Porque es el ejercicio regular del derecho a informar, esto dice la ley, con lo cual podría haber un ejercicio irregular, en cuyo caso no estaría bien usada la imagen o la voz, y el ejercicio del derecho de informar, que no es un derecho solamente de los medios de comunicación, esto hay que decirlo, es un derecho de cualquier individuo, el derecho de informar o el derecho a informar, debe tratarse de un acontecimiento de interés general. Esto también es importante, porque cuando se trata de acontecimiento de interés particular o individual, no está dentro de las excepciones que permiten utilizar una imagen o una voz de una persona. Esto explica también, o digamos, esto y una reforma que habla del consentimiento a secas, frente al texto anterior que hablaba de consentimiento expreso, explica o permite, digamos, incluir dentro del derecho de informar, de reproducir, de captar, situaciones en donde si bien la persona no dio el consentimiento expresamente, explícitamente, lo dio tácitamente. Por ejemplo, en una entrevista, aunque sea una entrevista callejera a un ciudadano no famoso, desde el momento que se presta la entrevista está consintiendo tácitamente que se publique. La participación voluntaria en un programa de televisión, si alguien llama a un programa, obviamente está consintiendo que se haga su voz. Los saludos al final de la cámara oculta. Ustedes vieron que al final de las cámaras ocultas siempre se muestra el saludo de la persona porque eso es un consentimiento tácito. Sin eso existe el riesgo de que si se publica la cámara haya alguna acción judicial. Esto es una novedad también. Y también es interesante cómo está en el nuevo código el derecho al uso de la imagen en caso de la persona fallecida. Hasta el nuevo código se requería consentimiento del cónyuge, hijos o padres del fallecido. Y si no había, así decía la ley, si no había ni cónyuge, ni hijos, ni padres, el uso era libre. Ahora esto se achicó, ahora hace falta consentimiento de cualquier heredero. Es decir, si no hay ni hijo, ni cónyuge, ni padres, algún hermano, alguien que pudiera heredar a la persona fallecida e incluso alguna persona que pudiera haber designado a tal efecto el fallecido. Esto es interesante, esto restringe un poco más el derecho al uso de la imagen o la voz de una persona fallecida. Y finalmente se aclara también que pasados 20 años, desde la toma de la imagen o de la voz, el uso de la imagen o voz ya es libre. El uso no ofensivo, ¿no? La utilización no ofensiva. En la medida que no sea ofensiva, no hace falta pedirle consentimiento a nadie, ni a la persona, ni a los herederos. Y en caso de que se viole toda esta regulación, es decir, que se utilice la imagen o la voz de una persona fuera de estas excepciones previstas y sin el consentimiento, la persona afectada
puede, por supuesto, iniciar acciones legales y puede pedir la prevención de los daños, es decir, si la imagen está circulando, que deje de circular, y además la reparación de los daños, el resarcimiento, es decir, una indemnización, un juicio por daños y perjuicios. Puede pedir las dos cosas, una u otra, la que guste. Tema interesante, insisto, que puede verse potenciado con todo este mundo de redes sociales que estamos viviendo. Vamos a la pausa y en la vuelta explicamos el tema del derecho moral, también con la reforma del nuevo código. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Como anticipamos, daño moral. Ustedes saben que a partir de que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, agosto del 2015, ya no se habla de daño moral, sino de daño no patrimonial. Se habla de daño patrimonial, por supuesto, y de daño no patrimonial. El daño no patrimonial, el ex daño moral, es de muy difícil definición, y la indemnización que se suele reconocer o conceder judicialmente a una persona por daño moral, hoy daño no patrimonial, tiende a, de alguna manera, mitigar en lo posible el dolor, la tristeza, la penuria que pudiera estar sufriendo la víctima como consecuencia del hecho que generó ese derecho al daño moral o al daño no patrimonial. La Corte ha dicho varias veces, les leo un par de palabras de la Corte Suprema, habla de que esta indemnización por daño moral o daño hoy no patrimonial se trata de destinar dinero a la compra de bienes o realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento, que confieran al damnificado algún tipo de consuelo, contentamiento para compensar o indemnizar, estas son palabras de la Corte, el padecimiento, inquietud, dolor, sufrimiento, es decir, para restaurar de alguna manera, insisto, palabras de la Corte, o las repercusiones que afectaron la esfera no patrimonial de la persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un accidente, algunos de los múltiples casos que pueden haberse dado. Dos o tres grandes diferencias en el nuevo código respecto al viejo. El viejo código hablaba de daño moral contractual y extracontractual, es decir, el daño moral que surgía como consecuencia del incumplimiento de un contrato al que no se le daba mucha bolilla, salvo algún contrato los contratos de defensa del consumidor, los contratos de adhesión, y el daño moral extracontractual, que era el más importante, el que surgía como consecuencia de hechos no contractuales, como por ejemplo el caso de un accidente. El nuevo código no hace esa diferencia y engloba básicamente en un solo concepto, que es el de daño no patrimonial. Este cambio es más bien técnico, si se quiere, menor, pero lo que sí es importante es que el código viejo decía que el daño moral lo podía reclamar el damnificado directo del hecho que generó ese daño, y cuando el damnificado de la víctima moría, cuando el hecho generaba la muerte de la víctima, podían reclamar sus herederos forzosos, es decir, hijos, sino padres, cónyuge, con lo cual se generó un gran lío y un gran revuelo, porque dejaba fuera, por ejemplo, al conviviente no casado. Ustedes saben, lo hemos dicho hasta cansancio, los concubinos, concubinas no son herederos. Esto con el tiempo fue de alguna manera suplido por la justicia, que fue declarando inconstitucional el artículo o fue acudiendo a otros artículos como para poder incluirla. El nuevo código dice, mantiene la línea de que, por supuesto, puede reclamar el damnificado directo,
pero permite que en caso de muerte o gran discapacidad, es decir, no solamente en caso de muerte como el Código Viejo, sino muerte y gran capacidad, puedan reclamar también los afectados indirectos, entre los cuales pone, una vez más, a los herederos forzosos, es decir, pone concretamente ascendientes, padre, abuelo, etcétera, descendientes, hijo, nieto, cónyuge, y agrega específicamente a quienes convivían, lo vamos a decir así, quienes convivían con el afectado, lo cual no solo incorpora al conviviente no casado, sino a múltiples convivientes dentro de esta nueva realidad de familias ensambladas. Esto puede incluir a hijastros, padrastros, medios hermanos, es decir, convivientes que por ahí no tienen un vínculo sanguíneo con el afectado, pero que al convivir con él, naturalmente se ven afectados por el hecho porque tienen que cuidarlo, tienen que asumir un montón de responsabilidades. Bueno, el nuevo código abre todo un campo en este tema porque permite reclamar a todo un universo de gente que antes no podía reclamar. Y además de ampliar el universo de gente, amplía el hecho, la causa por la cual puede reclamar, que ahora no es solamente la muerte, sino también la gran discapacidad. Dos grandes reformas, la inclusión de gran discapacidad y la ampliación de gente que puede reclamar del nuevo código, que habrá que ir teniendo en cuenta y que seguramente irá dibujando una jurisprudencia los próximos años. Vamos a la tercera y última pausa y al final cortito de qué se trata el delito de apología de delito. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155 049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Ustedes habrán visto infinidad de oportunidades en las que hay declaraciones más o menos fuertes de uno u otro dirigente político y salir de manera más o menos emocional a mucha gente a pedir que actúe algún fiscal, investigue por apología del delito a tal o cual persona. Ha pasado muchas veces con Bonafini, pasó hace poquito con un fiscal de Córdoba que dijo que le gustaría que Macri caiga y qué sé yo. Y como hay un error importante sobre este delito, en el sentido que no se sabe de qué se trata, pareció interesante explicarlo. El delito penal de apología del delito consiste en exaltar, en ensalzar, en elogiar un hecho pasado que haya sido considerado delito penal. Es decir, no es apología del delito elogiar una situación determinada, un proceso histórico determinado, un periodo histórico determinado, sino un hecho que haya sido considerado por la justicia delito penal, o una persona que haya sido condenada penalmente, por supuesto por la justicia, por un hecho. Es decir, elogiar a una persona condenada por un delito por el delito que cometió, porque uno puede elogiar a una persona condenada por otra razón. Uno puede decir que una persona era, no sé, buen amigo, buen padre, buen político, buen deportista, y no por eso está elogiando el hecho por el que fue condenada. Como verán, la situación en la que prospera o en la que se puede decir que hay delito de apología del delito es muy fina, muy chiquita, porque tiene que darse cosas o situaciones muy estrictas, como que haya existido una condena penal sobre la persona y como que las expresiones se hayan referido concretamente a un hecho delictivo. Por eso no es apología del delito decir cualquier barbaridad, por más barbaridad que sea, por el solo hecho de que por ahí no nos guste o sea chocante. En el caso, por ejemplo, del último que tengo más presente, el fiscal de Córdoba,
que deseó que Macri se caiga. Eso no es apología al delito, no es delito penal, no hay que investigarlo. Como las múltiples barbaridades que dice B. de Bonafini no son apología del delito. Podrán ser expresiones chocantes, violentas, pero no son apología del delito. En mi opinión, de hecho, el delito, apología del delito, que dicho sea de paso tiene una pena muy leve, una pena de 1 mes a 1 año, y que en la práctica casi no se aplica, no sé si habrá habido alguna vez alguna condena a apología del delito, en mi opinión es un delito inconstitucional, un delito que cercena, que restringe la libertad de expresión, porque amenaza con cárcel, con privación de la libertad a una persona por el solo hecho de expresarse sobre un hecho pasado, lo cual es muy distinto a incitar a la gente o incitar a la gente a cometer delitos futuros, a decir vamos a hacer tal cosa. Son cuestiones muy distintas, hay que tener bien en claro. Apología del delito apunta al pasado, a un elogio de un delito, tratando de evitar que a través del elogio de un delito no se lo ponga como ejemplo y eso nos lleve a que algunas personas puedan sentirse tentadas a cometerlo en el futuro. Yo creo que es una construcción muy enroscada y, como les decía, en mi opinión es un delito que vulnera la libertad de expresión y que vulnera o contraría la Constitución Nacional. Pero bueno, estaba bueno recordar un poco de qué se trataba. Ahora sí, nos despedimos como siempre, hasta la semana que viene.